Señor, te damos gracias por esa cuarta parte de nuestro estudio, ese cuarto día en que juntos estamos realizando ese estudio, Señor amado. Pedimos tu guianza, tu dirección, que tú te glorifiques en este tiempo y que, Señor amado, todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes a toda la verdad en ese estudio que vamos a realizar y que pongamos por obra todo lo que hoy estaremos aprendiendo. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para los que están viendo el video en YouTube, vas a darte cuenta que yo hice la lectura de esa parte titulada No se trata solo de hacer algo, en la página 18, pero quiero que podamos trabajar esa parte final del estudio juntos y para poder hablar un poco de ese tema. Pero vamos a hacer primero la lectura y así dice en el texto acá, en el libro, dice lo siguiente. No se trata solo de hacer algo. Somos gente de acción. Siempre queremos hacer algo. De vez en cuando alguien dice, no se quede quieto, haga algo. A mí me parece que Dios se desgañita gritándonos, no se trata solo de hacer algo, quédate quieto. Entra en una relación de amor conmigo. Aprende a conocerme. Ajusta tu vida a mi voluntad. Déjame amarte y revelarme a ti mientras obro a través de ti. Llegará el tiempo de obrar, pero no podemos saltar la relación. La relación con Dios debe venir primero. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. ¿Cree usted esto? Usted no puede hacer nada sin Dios. Él lo dice en serio. Miren qué tremendo eso, ¿no? Y nosotros vivimos hoy en día en una cultura que constantemente nos está diciendo, haga algo, haga más actividades. Eh, si no bastara 2 o 3 trabajos, dice, no, consígate un cuarto, siendo que la persona ya tiene el dinero que necesita, los ingresos que necesita, pero muchas veces por impresionar a alguien, por satisfacer el querer de alguien, se ponen cargas y más trabajo y entonces vivimos en una sociedad que quiere mantenernos activos en todo tiempo. Entonces, es un dicho que en nuestros países, en mi país, en Brasil, es muy común escuchar eso, ¿no? La gente decía, no te quedes ahí parado, haz algo. Y es algo que muchas veces en nuestras vidas lo hemos escuchado. Y esa es realmente la manera en cómo se mueve nuestra sociedad. Es una sociedad del movimiento, es una sociedad del constante mover. Pero aquí estamos aprendiendo algo profundo hoy, y es lo siguiente, de que no se trata solo de hacer algo. Y aquí la enseñanza que estamos recibiendo es aprender a esperar en Dios, a aprender en momentos en la vida de estar quietos, de entrar en una relación íntima con el Señor, conocerlo a Él y recibir de Él instrucciones en cómo debemos actuar y lo que debemos hacer. Entonces, en vez de salir de nuestras casas como un toro, allí corriendo a hacer de todo y sin pensar en lo que estamos haciendo, prácticamente como si fuéramos unos robots, salimos de la casa sin pensar, sin reflexionar. Y hoy el estudio nos está recordando, no se trata solo de hacer algo. Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo la voluntad del Señor para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y debemos aprender a permanecer en Él, descansar en Él, esperar en Él y de Él recibir las instrucciones de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, eso es muy importante. Dios quiere que le conozca mejor por experiencia,
quiere establecer una relación de amor con usted, quiere relacionarlo con los propósitos de su reino, quiere realizar su obra a través de usted. ¿Quiere ser un siervo, una sierva de Dios? Busque dónde está el maestro. Allí es donde usted debe estar. Descubra qué es lo que el maestro está haciendo. Eso es lo que usted debe hacer. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí está una clave tremenda. ¿Quieres ser un siervo, una sierva de Dios? Busque dónde está el maestro, dónde está obrando el Señor, dónde el Señor está actuando y nosotros nos unimos a Él, nos unimos a la obra que el Señor está haciendo en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Nos unimos al mover de Dios. Entonces, allí están algunas preguntas para finalizar este capítulo, esa parte allí, que usted después con tiempo puede contestar las preguntas que están allí, porque sí queremos mover hoy al día 4, pero queremos dejar un resumen de la enseñanza de hoy con ustedes. Bueno, como en la anterior clase, Jonathan les había hablado acerca de ser un siervo de Dios, ¿verdad? Y cómo en ese ser siervo de Dios debíamos ser moldeables y permanecer en las manos del maestro. Y eso pues nos recordaba también el alfarero con el barro, ¿no? Y nos acordábamos también de que separados de Dios nada podemos hacer, ¿no? Y ese es nuestro versículo rema para este primera etapa, en donde nosotros nos declaramos los pámpanos y el Señor, esa vid verdadera, ¿no? Y la otra parte era con Dios obrando a través de mí, puedo hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Entonces, con Dios obrando a través de mí, puedo hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Tremendo, ¿no? Y pues si podemos parar un momentito allí y es entender que cuando el Señor dice que para Él, o sea, nada es posible, que todo lo puedo en Cristo, y cuando habla en estas escrituras, ¿cierto? De que en el Señor somos más que vencedores y todo, es realmente entender que Dios es poderoso para hacer. Y es entender que cuando nos alineamos totalmente a su voluntad, o sea, Él abre las puertas y Él hace todo lo que Él tiene que hacer. Y muchas veces, o sea, estamos es como pensando, ¿no? O haciendo en diferentes, como con unas diferentes perspectivas, ¿no? Pero la verdad es que cuando nos alineamos a Él es donde realmente, o sea, el Señor empieza a obrar y vamos a ver su mano poderosa haciendo milagros en nuestras vidas, ¿no? Cuarta, cuando hallo donde está el maestro, entonces sé dónde debo estar. Cuando yo sé dónde mi maestro está, cuando yo sé dónde Dios está obrando, cuando yo estoy en total contacto con Él, ahí yo entiendo dónde el maestro está, ¿verdad? Y, y la última que Jonathan hablaba, llego a conocer a Dios cuando le obedezco y Él realiza su obra a través de mí. Amén. Amén. Qué bendición. Entonces, hoy entramos ahora sí al día 4, el cual tiene el título Dios obra a través de sus siervos. ¿Cuántos Amén. pueden decir amén allí en su casa? Dígale amén con nosotros. Dios obra a través de sus siervos. Y allí hay una frase muy buena para que podamos memorizarla. Usted no puede quedarse donde está y seguir a Dios. Miren qué tremendo. Tremendo. Y ya vamos a entender esa frase ahora que hagamos este estudio. A menudo actuamos como si Dios nos dijera lo que quiere que hagamos y luego nos enviará a que veamos cómo nos las arreglamos para hacerlo. Después, si lo necesitamos, acudimos a Él para que nos ayude. Eso nunca ha sido el cuadro bíblico. Cuando Dios va a hacer algo, Él se lo revela a su pueblo. Él lo quiere hacer mediante su pueblo o por medio de su siervo.
Cuando Dios quiere hacer algo a través de usted, Él tiene que llevarlo desde donde usted se encuentra hasta donde Él quiere que esté. Él viene y le dice lo que está haciendo. Más adelante trataré de ayudarlo a comprender cómo puede saber que Dios le está hablando. Cuando usted conoce lo que Dios está haciendo, entonces sabe lo que debe hacer, unirse a Dios. Desde el momento en que sabe que Dios está haciendo algo donde usted está, verá el contraste. Usted no puede continuar donde está y seguir a Dios. Entonces aquí entramos a las 7 Mm, realidades de una experiencia con Dios. Entonces, ojo vivo, como decimos en Colombia, porque mm, vamos a hablar mucho de esas 7 realidades, listo, de una experiencia con Dios. Entonces, ustedes miren la página 19, hay un dibujo allí que nos muestra esas Podrías 7 ponerlo aquí. realidades, ¿listo? Entonces, en la página 7 aparece allí Dice, esas, perdón, la página 19 aparece esas 7 realidades de una experiencia con Dios. Entonces aquí dice lo siguiente, el dibujo que sigue lo ayudará a resumir la manera en que puede responder a la iniciativa de Dios en su vida. Entonces, en el dibujo vemos que la primera realidad es la obra de Dios. Número 2, relación. Número 3, invitación. Número 4, Dios habla. Número mm, 5, crisis de fe. Número 6, ajustes. Y número 7, obediencia y experiencia. ¿Listo? amén. Entonces, voy a hacer una lectura para nosotros de esas 7 realidades allí que están en la página 20 y usted puede allí en su casa acompañarme en esa lectura. Listo, en la página 20, en la parte de arriba, vamos a leer allí esas 7 realidades. Número 1, Dios siempre está trabajando alrededor de usted. Número 2, Dios busca una relación continua de amor con usted que sea real y personal. Número 3, Dios lo invita a unírsele en su obra. Número 4, Dios le habla por medio del Espíritu Santo, la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Número 5, la invitación de Dios para que se una a Él en su trabajo siempre lo conduce a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Número 6, usted tiene que hacer ajustes en su vida para unirse a Dios en lo que Él ya está haciendo. Y número 7, usted llega a conocer a Dios por medio de la experiencia que tiene cuando lo obedece y Él realiza su obra por medio de usted. Entonces, esas son las 7 realidades que estaremos Mm, estudiando ahora sí durante todo el transcurso de ese estudio bíblico que estamos realizando. Entonces, allí está un ejercicio, dice lo siguiente, trace un círculo alrededor de las palabras o frases que puedan ayudarlo a recordar las 7 realidades. Entonces, después de nuestro tiempo, puede ser mañana, el día siguiente, usted puede allí hacer este ejercicio y también contestar allí las opciones B y C hasta la E. Puede trabajar el día de mañana, viernes, listo. Conforme el tiempo que tengas, puede hacer la continuidad del ejercicio. Vamos allí donde dice lo siguiente, la mayor parte de este curso se concentrará en estudiar estas realidades a fin de ayudarlo a comprenderlas a cabalidad. Probablemente notará que con frecuencia repito diferentes aspectos de ese ciclo. Uso la repetición en diferentes situaciones para ayudarlo a aprender cómo puede responder a la actividad de Dios en su vida. En la tarea anterior, usted pudo haber relacionado muchas palabras o frases diferentes. Yo seleccioné las que siguen. Dios está obrando, relación de amor, participar con Él, Dios habla, crisis de fe, ajustes, obedece.
Tal vez usted anotó preguntas tales como, ¿qué quiere decir una relación de amor con Dios? ¿Cómo sé cuando Dios me está hablando? ¿Cómo sé cuando cómo sé dónde está obrando Dios? ¿Qué ajustes me exige Dios que haga? ¿Cuál es la diferencia entre ajuste y obediencia? Me han hecho esas preguntas al trabajar con grupos e individuos en diferentes lugares. En las unidades que siguen trataré de dar las respuestas. Hay tres cosas similares en la vida de los personajes bíblicos mediante los cuales Dios obró. Número uno, cuando Dios habló, ellos sabían que era Dios. Número dos, ellos supieron lo que Dios les estaba diciendo. Y número tres, ellos supieron lo que debían hacer en respuesta a lo que Dios les decía. ¿Le gustaría que su relación con Dios fuera tal que Él obrara por medio de usted? Él quiere llevarlo a esa clase de relación. Confío que este curso lo ayudará a lograr esa relación con Él. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en el ejemplo de Moisés. Y hermanos, eso es especial, ese ejemplo que comparte acá de la vida de Moisés. Caro, si puedes leer aquí para nosotros esa parte. Dice, el llamamiento y ministerio de Moisés son buenos ejemplos de cómo Dios obró. La primera parte de su vida y su llamamiento al ministerio están descritos en los capítulos 2, 3 y 4 de Éxodos. Otros pasajes de las Escrituras también nos ayudan a ver cómo Moisés llegó a conocer y a seguir la voluntad de Dios. Usando la secuencia de 7 puntos de la página 19 de este libro, examinemos el llamamiento de Moisés y su respuesta. Sería excelente que usted leyera también Éxodo del 2 al 4. Entonces, mira, aquí tenemos el pasaje, una porción bíblica de Éxodo 2, del 23 al 25, y dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios tomó la iniciativa para acercarse a Moisés. Antes de seguir, yo quisiera poder contar la historia un poco de Moisés. En Éxodos 2 y 4, nosotros tenemos su historia acerca de, bueno, primero cómo en Israel, ¿cierto? Había esclavitud, había opresión, y al final cuando Faraón veía que los hijos del pueblo de Israel estaban multiplicándose y el pueblo se multiplicaba, una de sus estrategias fue matar a los bebés varones. Y ahí recuerden cuando Moisés, la madre de Moisés, lo esconde hasta cumplir unos ciertos meses donde ya no lo puede esconder más. Y ella dice la palabra de Dios que hace con brea, ¿cierto? Y con estos papiros, una canasta, y ella ahí mete a Moisés y deja que el niño se vaya a través del río. Y es cuando la hija del faraón lo encuentra y dice que haya gracia delante de sus ojos y ella lo adopta como su hijo. Entonces Moisés pasa 40 años, digámoslo así, allí en el privilegio, entre comillas, de vivir en la casa de Faraón, ¿verdad? Pero llega un momento de su vida en donde Moisés, sabiendo que él pertenece al pueblo de Israel, él ve que uno de los egipcios maltrata a uno del pueblo de Israel y por tratar de defenderlo, él mata al egipcio. Entonces, al otro día, bueno, uno de los mismos israelitas lo quiere como, le dice algo y se da cuenta que ya todo el mundo sabe que él lo ha matado, ha asesinado a este egipcio. Entonces, por miedo a que Faraón lo mate, él sale al desierto, ¿verdad? Y ahí es Sí. donde se encuentra con esta zarza ardiendo después de ya muchos años, ¿no? Y esa zarza ardiendo es una experiencia hermosa porque Así es, Moisés, él va a un sitio lejano, a un sitio desértico, en un momento en su vida que usted solo se puede imaginar, pues así es, sale de ser una persona de
alto extracto en Egipto, teniendo todo, absolutamente todos los confortos que usted se puede imaginar, eh, viviendo todo ese lujo que existía en Egipto, un imperio poderoso, rico, y entonces Moisés sale de ese contexto y ahora está allí en medio del desierto, en medio de la nada. Y entonces imagínate Moisés allí con esos animales, pastoreándolos en medio de la nada, solo, sin ningún amigo, sin ningún familiar. Y es en este momento allí de mayor quebranto en su vida, donde quizás Moisés está pensando, hasta aquí llegó mi historia, hasta aquí llegó la historia de mi vida, no veo cómo conectarme a la historia de mi pueblo, a los judíos, cuál es el propósito para mi vida. Pensé que todo iba bien allá en Egipto, ahora estoy solo, ahora estoy en un desierto, trabajando como pastor, un trabajo que los egipcios lo veían como lo peor, lo veían como algo que era algo de los pobres, algo que no era digno en la cultura de los egipcios. Y entonces Moisés no solo se ve lejos de Egipto, pero hacer un trabajo que para ellos era considerado como lo peor. Sí, era un trabajo indigno. Un trabajo Deshonroso. indigno. Entonces, imagínense ese momento en la vida de Moisés y es justo allí donde el Señor tiene un encuentro sobrenatural con Moisés. Moisés ve una zarza ardiendo de fuego y ve que el fuego no consume la zarza y eso llama la atención de Moisés y cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios habla directamente al corazón de Moisés. Amén. Y allí es donde era importante hablar de eso porque allí es donde se conecta este Éxodo 2 del 23 al 25, donde Dios le expresa a Moisés lo que está pasando y le dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió, ¿no? A Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y dice que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces Dios tomó la iniciativa para acercarse a Moisés e iniciar con él una relación de amor. Y lo hizo por medio de la zarza ardiente. Dios le dijo que iría con él a Egipto. Muchos pasajes en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio muestran cómo Dios buscó una relación continua de amor con Moisés. Y este es un ejemplo. Aquí en Éxodo 24 nos va a decir, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y mire lo que dice en Éxodo 3. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿no? Cómo Dios en ese momento ya estaba obrando alrededor de Moisés, desde su nacimiento. O sea, Dios ya estaba ahí obrando. Él sabía la necesidad que había en el mundo en ese momento, dentro de su pueblo, la esclavitud, y Dios ya estaba obrando en medio de ello, en medio de haberlo, de haber permitido que Moisés hubiera crecido en medio de Faraón y de todos los estudios que hizo y de todas las cosas que alrededor de él se formó como un príncipe. Pero dice que Dios estableció una relación continua de amor. O sea, en ese momento tal vez uno hubiera podido ver a Moisés y decir, no, pero pues, o sea, él no tiene, está lejos de cualquier propósito de liberar el pueblo de Dios, ¿verdad? Un fugitivo, ¿cierto? Que traicionó, digámoslo así, a Faraón y que ahora está lejos en el desierto, escondido, cuidando ovejas, que es un trabajo deshonroso,
Pero Dios estableció una relación continua de amor con Moisés que fue real y personal. Y algo que quiero agregar a eso, Caro, es que Dios lo encontró en medio de su desierto. Amén. Y nosotros servimos a un Dios que es especialista en encontrarnos en medio de nuestros desiertos de la vida. Cuando usted o yo pensamos que estamos solos, pensamos que sentimos como que nadie entiende, sentimos como que no tenemos amigos. ¿Cuántos de ustedes han vivido momentos de desierto? O quizás alguien en ese momento esté pasando por un desierto y te sientes solo, te sientes sola. O quizás alguien que está viendo este video en YouTube y te sientes en un desierto. Quiero decirte que nuestro Dios es especialista en encontrarse con nosotros en medio de nuestro desierto. Así fue con Moisés, así fue con Agar, la sierva de Abraham y Sara. Cuando Agar huyó para el desierto, estaba embarazada, dice la Biblia que el Señor allí la visitó, que el Señor allí alcanzó a Agar. Si usted se acuerda, cuando Jesús estaba en el desierto, la palabra también nos dice que ángeles ministradores allí suplieron su necesidad a Jesús en su momento allí de debilidad en medio del desierto. El Señor está dispuesto a no solo caminar con nosotros en esos momentos difíciles, sino que Él se encuentra con nosotros en medio del desierto. Y así fue en la vida de Moisés. Cuando Moisés Amén. pensaba que todo se había acabado, cuando Moisés pensaba que iba a pasar el resto de su vida en el desierto solo, como que ya pasó su tiempo, ya pasó la estación de su vida, Dios estaba empezando algo grande con él. ¿Cuántas veces pensamos, no, ya el tiempo mío ya pasó esos años de que podía hacer eso o ya pasó mi tiempo? Déjame decirte hoy que nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso. Y cuando tú piensas que acabó, Dios solo está empezando contigo. Dios solo está iniciando su obra. Y así fue en la vida de Moisés. Dios invitó a Moisés a participar con él en su trabajo. Miren qué hermoso esto. Y allí hay tres preguntas que nos hacen allí, que es lo siguiente. ¿Qué es lo que Dios ya estaba haciendo con relación a Israel? ¿Qué es lo que Dios ya estaba haciendo con relación a Israel? Entonces la pregunta 2 es, ¿qué evidencia prueba que Dios quería tener una relación personal y real con Moisés? La pregunta 3, ¿cómo quería Dios que Moisés participara en la obra que él ya estaba haciendo? Entonces allí en su libro, después usted puede contestar a esas preguntas allí para ir como llenando los espacios. Más abajo dice lo siguiente: Dios tenía un propósito que ya estaba realizando en el mundo de Moisés. Aun cuando Moisés estaba exiliado en el desierto, se hallaba en el programa de Dios, en el cumplimiento del tiempo de Dios, justo en el centro de la voluntad de Dios. Para cuando Dios estaba a punto de librar a los hijos de Israel, el factor más importante no era cuál era la voluntad de Dios para Moisés. El factor más importante era cuál era la voluntad de Dios para Israel. El propósito de Dios era librar a los hijos de Israel. Moisés iba a ser la persona mediante la cual Dios obraría para lograrlo. Varias veces Dios invitó a Moisés a hablar con él y a estar con él. Dios inició y mantuvo una relación permanente con Moisés. Esta relación se basaba en el amor y diariamente Dios cumplía sus propósitos a través de su amigo Moisés. Y podemos ver otros ejemplos en Éxodos 33:7, 34:10 y en Números 12 del 6 al 8. Cuando Dios está listo para hacer algo, siempre le revela a una persona o a su pueblo lo que va a hacer. Y podemos ver Amós 3:7, que está allí a un lado. Mira lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios realiza su obra por medio de su pueblo.
esta es la manera en que Dios obra con usted. Entonces vimos que la pregunta número 2 es, ¿qué evidencia prueba que Dios quería tener una relación personal y real con Moisés? Y la número 3, ¿cómo quería Dios que Moisés participara en la obra que él ya está haciendo? Bueno, entonces dice que Dios tenía un propósito que ya estaba realizando en el mundo de Moisés, aun cuando Moisés estaba exiliado en el desierto, se hallaba en el programa de Dios, en el cumplimiento del tiempo de Dios, justo en el centro de la voluntad de Dios. Para cuando Dios estaba a punto de librar a los hijos de Israel, el factor más importante no era cuál era la voluntad de Dios para Moisés. El factor más importante era cuál era la voluntad de Dios para Israel. Qué tremendo. El propósito de Dios era librar a los hijos de Israel. Moisés iba a ser la persona mediante la cual Dios obraría para lograrlo. Era el instrumento tremendo. Varias veces Dios invitó a Moisés a hablar con él y a estar con él. Dios inició y mantuvo una relación permanente con Moisés. Esa relación se basaba en el amor y diariamente Dios cumplía su propósito a través de su amigo Moisés. Cuando Dios está listo para hacer algo, siempre le revela a una persona o a su pueblo lo que va a hacer. Dios realiza su obra por medio de su pueblo. Esta es la manera en que Dios obra con usted. La Biblia está diseñada para ayudarnos a entender las sendas de Dios. Luego, cuando Dios comienza a actuar en nuestras vidas, nosotros vamos a reconocer que es Dios. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Porque nosotros podemos entender que Dios no hace nada sin antes revelarlo, ¿cierto? A su pueblo, Así a es. los profetas, a los líderes. Y yo pienso que es importante también en este sentido entender que Dios empieza a preparar el camino, ¿cierto? Empieza a preparar. Si me permites decir algo, y es que cuando el Señor nos habló que teníamos que volver a los Estados Unidos, para, para nosotros realmente no fue una sorpresa porque Dios nos venía preparando ya. Sentíamos, pero saben cuando a veces uno es como, no, no, pero estamos muy cómodos aquí en Colombia y uno como que quiere evadir, ¿cierto? Pero siente que Dios le va hablando y como que hasta que ya llega un momento en el que Dios es muy certero y muy así cuando te lo dice de frente y ya recuerdo que la esposa de nuestro pastor, la pastora nos dice, el tiempo de ustedes en Colombia ya se acabó, es hora de que vuelvan para Estados Unidos. Y saben, es algo en donde nosotros entendimos que Dios venía ya preparando nuestros corazones. Y, y en la vida de Moisés, Dios tuvo que preparar por muchos años. Si no estoy mal, fueron 40 años más que él tuvo que estar en el desierto, ¿verdad? Porque él salió más o menos a la edad de 80 años al desierto con todo el pueblo de Israel libre. Entonces, Moisés tuvo que estar 40 años en un desierto, humillarse allí, poder aprender en medio de la soledad, en medio de ese desierto, en medio de ser pastor de ovejas. El primero tuvo que ser pastor de animales para poder ser pastor de todo un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces yo pienso que es tremendo cómo Dios conecta todos los puntos y cómo Él va preparándonos también para cuando Él, ese momento, para esa hora que Él nos ha permitido estar y llegar allí, estar listos y decir, ok, Señor, aquí todos los puntos, o sea, están conectados y yo no tengo duda de que tú estás hablando, ¿no? Qué lindo, qué tremendo lo que compartes, Caro, y que quede bien interiorizado para nosotros hoy este modelo bíblico de cómo Dios actúa, ¿no? Primero entender que Dios está obrando a nuestro alrededor. Yo les compartía la experiencia nuestra en el parque, ¿no? Cuando nosotros Mm, íbamos con los niños a Shelby Farms, al parque, y nosotros íbamos al playground, a los juegos allí para los niños, y entonces un día vimos a un grupo de evangelistas que estaban regalando Biblias y tratados allí en el parque.
Y entonces yo le dije a uno de nuestros hijos, les dije, mira, están repartiendo la Biblia, mira qué bonita labor están haciendo. Y ese día vinimos a la casa impactados, Mm, hablando de cómo queríamos hacer esto, de alcanzar las personas que estaban allí, retados, sí. retados, ¿no? Inspirados por las personas que estaban allí en el parque. Y el siguiente fin de semana volvimos a los juegos de allí de Shelby Farms y nosotros encontramos el mismo grupo de evangelistas que estaban allí y ahí fue donde Carolina y yo conocimos uno de los líderes de ese grupo y él de una nos involucró en la labor de ellos y En lo empezamos que a, Dios ya estaba en lo que obrando Dios ya en el estaba parque. haciendo. Y entonces el Señor a través de él nos hace esa invitación a ser parte del trabajo que ellos ya estaban desarrollando en el parque, de Ujú. compartir de Dios con las personas. Y ese día empezamos a repartir Biblias y a orar con las personas, compartir con las familias latinas que estaban allí en el parque. Y luego el Señor pone en nuestro corazón el sentir de empezar a reunirnos en el parque, alabando al Señor, compartiendo su palabra en el parque de Shelby Farms. Y muchos de ustedes, nosotros lo conocimos Mm, justamente allí en el parque, cuando miramos a la iglesia hoy, ¿no? Ya el grupo que sí. tenemos, que nos reunimos en la iglesia, es algo impactante ver que muchas de las personas que están en la iglesia la conocimos en el parque. Entonces Dios ya estaba obrando en el parque, Mm, pero correcto. Dios él nos invita a participar con Él en su trabajo, en lo que Él está haciendo allí en el Así parque. es. Entonces, ese es el modelo que vemos en la vida de Moisés. Dios está obrando en Israel, con el pueblo de Israel, está obrando, está viendo el gemido de su pueblo en Egipto. Y Dios entonces establece una relación con Moisés de amor que es real y personal y Dios luego lo invita a Moisés a participar con él en su trabajo. Amén. Entonces, este es el modelo bíblico, la manera en cómo vemos cómo el Señor obra a través de su palabra y en nuestras vidas también. Entonces, queda para nosotros, para finalizar este día de hoy, repasar la lección y pedir a Dios en oración que Él indique a cada uno de nosotros una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprendamos, aprendamos y practiquemos. Subrayemos esas partes y luego respondamos a las preguntas que están allí en la página 22. ¿Listo? Y con eso finalizamos el día 4 de nuestro estudio de mi experiencia con Dios. El próximo miércoles estaremos hablando acerca del tema Dios obra a través de sus siervos, parte 2. ¿Listo? Entonces, finalizamos esa parte por hoy y oramos al Señor que tengamos presente lo que hoy hablamos, esa manera hermosa en que Dios actúa en nuestras vidas.